Gracias a Dios que ya los despidieron y que Italia y la mayor parte de los países de Europa, etcétera, etcétera, están apoyando, que no van a financiar más esta organización y que deben ser castigados, los van a encarcelar, y todo con el tiempo sale a la superficie. Mientras tanto, cuando tú no estés enterado de los hechos, te voy a dar un consejo: cierra la boca. No comentes con tus amigos, son genocidios y esto y lo otro, y los palestinos. ¿De dónde obtuviste esa información? ¿Del Calimán? ¿Del periódico Esto? ¿De las noticias que ves en la televisión? Entonces la gente habla por hablar. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como está. Porque no profundizan, no investigan, y somos pericos que repetimos. Me lo dijo mi maestro, me lo dijo mi cuñado, me lo dijo mi amigo, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que caemos en una desinformación y en una falta de cultura tremenda, y el daño que ocasionamos propagando este veneno, cuando no tenemos las fuentes dignas de información. Si quieres saber todo lo que pasó en el Medio Oriente, te invito a que te metes al YouTube. Puedes encontrar Dr. Armando Alduz en YouTube. Serie se llama El Caos en el Medio Oriente. Son 9 conferencias. Bájalas, vas manejando en la mañana en tu carro, compártelas con tu familia y vas a tener una información veraz, certera, basada en las Sagradas Escrituras. Porque todo lo que pasa en el mundo no lo podemos entender si no tenemos la Biblia. Porque la Biblia nos corre las cortinas del mundo espiritual invisible y nos muestra qué se encuentra detrás de los acontecimientos, de los sucesos, de las guerras, de la condición de Estados Unidos o del Medio Oriente o de Hamas o los grupos terroristas, y tenemos que ver por qué sucede lo que está sucediendo, por qué acontece lo que está aconteciendo y cuál es la causa. Porque todo efecto tiene una causa. Nada sucede por coincidencia ni al azar tampoco. En esta serie que acabo de iniciar, esta es la tercera conferencia, la futura invasión islámica. Estoy tratando de orientar esta conferencia anterior, consíganla por favor, la que acabo de dar hace algunas horas aquí mismo. Esta serie tiene como el propósito de descubrir en la Biblia que la historia va a llegar al final entre un choque entre dos culturas, una incivilizada y la otra civilizada. En el Medio Oriente se levanta una ideología 600 años después de Cristo. 606 años para ser exactos, nace Mahoma. Funda una ideología llamada el Islam, 606 años después del cristianismo, después que la Biblia estaba ya escrita. Comienza este muchacho, ¿verdad?, a propagar esto. Dice que se le apareció el ángel Gabriel y que le dio lo que son las sutras. En la Biblia tenemos versículos, en el Corán se llaman sutras. Y ahí encontramos un odio volcado de un corazón de un hombre que dice que a fuerza esa religión del Islam tiene que ser impuesta antes de que venga el Mahdi. Para ellos es el futuro Mesías. Ese Mahdi para nosotros es el anticristo, que lo van a reconocer ellos como el Mahdi, que gracias a eso hace un tratado con Israel de 7 años, Daniel 9:27, y va a garantizarles que no se va a meter ya nadie con ellos y los va a traicionar a los 3 años y medio. Entonces, durante más de un siglo, principalmente el siglo XX, vemos que prevalecieron vean ustedes el peligro de las ideologías y de las ideas. Tenemos el comunismo en 1923 con Nikolai Lenin, la revolución bolchevique en 1917, que por casi 60, 70 años prevalece en el mundo hasta 1991, que está demostrado por Mikhail Gorbachev, que fracasó la ideología del comunismo, y después el ateísmo, que también nunca ha habido en todos los siglos
Nunca tanto ateísmo como en el siglo pasado, que comenzaron ya también a ser desbancados. Ya, el ateísmo ya casi no lo proclama nadie porque no se puede, filosóficamente es insostenible ya el ateísmo. Es insostenible ya científicamente la teoría de la evolución. Es insostenible ya políticamente el comunismo. Ya está demostrado que todas estas ideologías, teorías, especulaciones, hipótesis han fracasado. Pero el mundo sigue terco, ¿verdad?, creyendo que pueden resucitar esto, porque así es la naturaleza humana. El que no conoce la historia está condenado a repetir la historia. Y parece que ahorita toda la generación milenial y la generación Z, que son los nuevos jóvenes, están adoctrinados. Mañana voy a grabar, los invito a las 11 de la mañana, aquí en la iglesia vamos a grabar un programa que se llama La enfermedad de las universidades. Voy a grabar este programa mañana a las 11, va a estar en vivo, donde voy a mostrar claramente que la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, las universidades más prestigiosas del mundo en el siglo XXI están plenamente envenenadas con el Islam, con la izquierda y en contra de Israel, con un antisemitismo que jamás se había visto en ninguna universidad en toda la historia. Harvard, Yale, Oxford fueron fundadas por pastores, eran bastiones de la Biblia. Y estamos en un mundo donde este veneno está entrando en las casas, en las escuelas, en las religiones, en los púlpitos, en los medios de comunicación, en todos los medios, deportistas, artistas, por todos lados. El veneno está entrando así con una fuerza tremenda. Y cuando llega el veneno y las ideas, y oyes esto, y que Disney dijo esto, y que Madonna, y que por acá, y este grupo, etcétera, etcétera, y tú lo aceptas, y no estás preparado con un escudo para poder repeler y discernir que Disney se convirtió en una agencia de Satanás ya en el mundo. Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Tribilín. Vemos de qué forma tan sutil ha entrado Satanás, porque el diablo ya se quitó la máscara, ya no se esconde, ya es abierto lo que está pasando en el mundo totalmente, como lo que acaba de declarar Klaus Schwab, el alemán presidente del Foro Económico Mundial. Vamos a acabar con la población, ya abiertamente, con su consejero Noah Harari. Búscalo en Wikipedia, métete a Google, Foro Económico Mundial. Cristo no existe, la Biblia es una mentira. Vamos a crear una nueva raza de dioses. Así está de descarada la cosa. Yo digo, aunque yo no fuera cristiano, yo leo esto, ¿de cuál fumaste, compadre? ¿Cómo es posible que pueda llegar la política, la ciencia, a diluirse, a debilitarse, a contaminarse y llegar a la psicopatía, a la esquizofrenia? Porque eso es lo que son, una bola de psicópatas. Ya están preparando un nuevo virus ahora para que se venga contra el mundo también. Perdimos el sentido común, perdimos toda noción de racionalidad. Pero es a lo que el mundo está llegando. Y nos decimos seres racionales pensantes, cuando el sentido más elemental de la lógica te dice hoy es imposible, ¿verdad? Precisamente porque es la salud por el oxígeno. Prívate de oxígeno y solamente en un quirófano los doctores, ¿verdad? O una persona que está enferma se tapa la boca de aquí para abajo, pero no te tapas la nariz, ni tampoco privó jamás de que entrara el nanómetro del microvirus del SIDA, que es el 0,008 de microorganismo. Cualquier cosa que te pusieras entraba. Te lo puedes decir, se metía por acá, mira, y se te metía por acá, y se te metía por acá. Y cuando llegas al restaurante, en el restaurante, aquí cuando coma, señor Pancho, se puede quitar el DC, porque aquí no hay virus. Pero de la entrada del restaurante a la mesa, tápese por favor. En los aviones, les comunicamos
que guarden la sana distancia. ¿Está loca? Como pollos, 350 personas guarden la sana distancia. ¿De qué está hablando? ¿Es un chiste de veras esto? Esto no es un chiste. Y el veneno más grande que ha comenzado desde hace casi un siglo han sido todos los ataques terroristas en el mundo. No solamente contra Israel, contra España, en Inglaterra, en Argentina, etcétera, etcétera. Todos han sido de personas musulmanas radicales, militantes del Islam. La ideología del Islam viene como un veneno que se va a meter por todo el mundo, ya lo estamos viendo por todos lados, y le damos gracias a Dios, hoy le damos gracias a Dios, de que finalmente hace una semana el país de Sudáfrica demandó a Israel por genocidio, por una presión de Sudáfrica. Sudáfrica mandó una demanda a la Corte Internacional de Justicia de la Haya en Europa, para que por favor, yo soy como un juez de la Corte Suprema, son 15 jueces en la Corte Internacional de Justicia, de la 15 o 17 jueces, y les llega la demanda, queremos que demanden a Israel por genocidio. Y entonces tuvieron 2 semanas los jueces para poder ponerse de acuerdo, cada quien estudiar todo, etcétera, etcétera, y determinar qué es un genocidio, por el amor de Dios. Yo hace algunos días, cuando me enteré de esto, yo dije, si la Corte Internacional de Justicia hace un dictamen en contra de Israel y que realmente fue genocidio, llegamos al caos de la jurisprudencia, al caos de las cortes judiciales en el mundo, porque es la corte máxima en dictaminar cosas internacionales, el derecho internacional. Porque si hoy soy juez de la Corte Internacional de Justicia y me llega una demanda, yo le digo, ¿sabes una cosa? Mira, para comenzar, las características que tú me muestras aquí, Israel, de acuerdo a la definición de genocidio, no fue genocidio. Porque de acuerdo a la Corte Internacional, genocidio es cualquier país o grupo, escuchen con atención, que tenga la intención, el deseo previo de borrar una cultura, una religión, una raza, etcétera, etcétera, para exterminar, es genocidio. Y cuando Israel entró a Gaza para perseguir a estos animales, a estas bestias, que le sacaron los ojos a los niños en frente de los papás, que mataron a 240 jóvenes como si tú ibas al campo de fútbol y los ametrallan de repente, gritaríamos justicia, justicia. Y después los quemaron a los papás en frente de los hijos y se llevaron más de 250 rehenes. Ahorita tiene un rehén de 8 meses, un rehén de 8 meses de nacido. Dices, ¿qué salvajes? Esos no pueden vivir. La justicia tiene que perseguirlos y cualquier nación tiene el derecho de impedir que vuelva a suceder. Así que no hubo una intención de vamos a matar a los palestinos, venimos por un grupo terrorista y de que hay muertes de los civiles, en cualquier guerra hay muertes de civiles, pero comenzaron a propagar el grupo terrorista. Vean ustedes, aquí hay muertos y por aquí, por allá. Claro, porque todas las bombas y todos los cohetes estaban debajo de los hospitales, debajo de los gimnasios y debajo de las escuelas. Entonces cayó una bomba de Israel, murieron 15 inocentes, pero no los mató Israel. Ustedes los mataron los de Hamás, porque deliberadamente escondieron ahí los cohetes para victimizarse ante los ojos del mundo. Cuando llegaron los aliados en 1945 a Berlín, la Segunda Guerra Mundial, en 2 días murieron 25,000 civiles, damas y caballeros. Y nadie protestó, felices de que los nazis fueron acabados. ¿Por qué? Porque era una organización satánica. Pero ahora todo se ha olvidado. No, es que en cualquier guerra hay civiles muertos. No hay una sola guerra que podamos llamar una guerra justa para poder decir no va a haber muertes de civiles. Y más cuando tu oponente se viste de civil. O sea, Israel no está peleando con otros que tengan un uniforme determinado. No, son civiles, mujeres, jóvenes de civiles.
que se esconden detrás de las ropas. Vean, no es qué dilema tan grande para un ejército saber que llegas a una casa y no sabes si tiene una bomba ahí debajo del abrigo o una ametralladora debajo del abrigo. Bueno, en fin, todas estas cosas las hemos visto con bastante detalles. Les recomiendo esta serie, El caos en el Medio Oriente. Y veamos ahorita, actualmente, a la luz de todos estos acontecimientos, la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia, China, Irán, Turquía y Arabia Saudita para poder unirse en el Medio Oriente y desbancar al dólar como la moneda que rige la compra del petróleo internacional. China, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, la India se ha unido y se formó otra asociación que se llama el BRICS. Brasil, Rusia, etcétera, etcétera. Ya son como 40 naciones que se están uniendo, todas con el mismo propósito: quitarle al dólar el poder sobre la compra del petróleo y del comercio mundial. Todo esto está en la Biblia, porque en la Biblia no aparece Estados Unidos, lo hemos dicho desde hace cuánto. Y Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez este año o tal vez el próximo año va a caer. Lo más interesante es lo que está pasando esta semana en Estados Unidos. El estado de Texas, el gobernador se llama Abbott. Es un señor que está en silla de ruedas. Y él está impidiendo que miles de migrantes haitianos que los mandan de Nicaragua, los mandan de Chile, los mandan de Colombia, los mandan de México, están entrando. No se imaginan ustedes los miles que están entrando gratuitamente, sin papeles. Ve ahorita la embajada americana y te tardan 1 año para la visa. Oye, ¿qué está pasando? Entonces Abbott manda acercar esto, y entonces el presidente Biden esta semana demanda a Abbott ante la Corte de Justicia de Estados Unidos y le dice al gobernador de Texas: es que el cruce de las fronteras es de orden federal y no estatal. Entonces tú no tienes ningún derecho de cerrar las fronteras. Así que o le quitas la cerca y nos dejas que sigamos metiendo gente ilegal, miles de migrantes, o va a haber un pleito tremendo entre Texas y el gobierno federal. Bueno, esta semana Abbott contestó: eso es verdad, las fronteras son federales, pero cada estado, recuerde que hay otro artículo en la Constitución que el gobierno federal tiene que proteger a los estados de entradas ilegales, y usted no nos ha protegido de eso, señor Biden. Bueno, pues está una tensión tan tremenda hasta esta mañana que recuerdo las palabras de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo lo siguiente: este país tan grande que es Estados Unidos de Norteamérica, el día que caiga Estados Unidos de Norteamérica, no va a caer por afuera, va a caer internamente. ¿Qué estoy diciendo? Que tal vez esta semana o la próxima semana o este mes potencialmente hay una guerra civil en Estados Unidos, porque ya se unieron 25 estados apoyando a Texas contra Biden. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Biden? Porque son las elecciones este año. Vean ustedes todo el trasfondo de todo lo que está pasando. Y los demócratas saben perfectamente bien que actualmente, a pesar de todo lo que le hicieron a Trump, está arrasando Trump. Ganó por acá, ganó por allá en Ohio, etcétera, etcétera. Nikita Haley, que se aventó, y Santis, el gobernador de Florida, se retiró, gracias a Dios, no tenía ni el 5% de los votos. Entonces los demócratas están desesperados. ¿Por qué? Porque el que dirige la política norteamericana actualmente no es Joe Biden, es Barack Obama. Este señor, desde que salió de Washington, ¿verdad?, y entró el presidente Trump, no dejó de perseguirlo, porque Barack Obama, escúchame muy bien, odia a Estados Unidos. Su papá de él era musulmán de izquierda, pero rojillo, pero
pero así con todo el corazón. Su mamá de Barack Obama era blanca, él salió pintito. El papá era un alcohólico, golpeaba a la mamá, luego lo educó un gay, a Barack Obama, y después Hillary Clinton le dio un libro que se llamaba Lucifer. Y comenzó a adoctrinarse en todas estas cosas. Y Barack Obama, siendo presidente, dijo algo que ningún presidente en toda la historia de Estados Unidos había dicho: Estados Unidos no es un país cristiano. Al primer mes de ser nombrado presidente, lo primero que hizo fue ir a Egipto con los musulmanes a identificarse con el Islam. Entonces, detrás de todo esto, Obama, los demócratas y todo este grupo, ¿verdad?, de mafiosos, de salvajes que quieren destruir un país, saben que la única forma de impedir que ganen los republicanos es provocando una guerra civil. Porque si Trump entra y regresa a la presidencia este año, se van a la cárcel todos. No sobreviven. Entonces van a ser, escúcheme lo que le estoy diciendo, van a ser, no sé si hasta inclusive, ¿verdad?, intenten matar a Trump. Pero por ninguna cosa van a permitir que los republicanos tomen el poder. Están tan enfermos de poder porque se acabó el Partido Demócrata para siempre. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde todo está así, volátil, a punto de explotar. Es como una olla express. Latinoamérica ni se diga. A Nicaragua han llegado cientos de haitianos a Nicaragua. Vinieron y lo están mandando a Estados Unidos. Y entre ellos vienen cantidad de árabes y cantidad del grupo terrorista de Hezbollah entrando a Estados Unidos. Entonces, si hay una guerra interna en Estados Unidos y una revolución, ¿qué es lo que sucede? Entonces tienen una justificación el Partido Demócrata o estos políticos que no aman a Estados Unidos de poder mantenerse en el poder o de matar a sus enemigos, que es la historia del ser humano desde hace siglos. Por el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, a la luz de todo esto, ¿verdad?, la invasión de Israel por el grupo terrorista de Hamas, la futura caída de Estados Unidos, la amenaza nuclear ahora de Rusia, Irán, creo que es de máxima importancia que todos ustedes, santos y santas de Dios, abran ahora sus oídos y sus sentidos espirituales y pongan atención por el amor de Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Ya se acabó que juegues con Dios y que el domingo y esto mío me hizo confiar, no me desapareció noche de día y creas que eso es la vida cristiana, o venir aquí el domingo y llegas aquí, ni siquiera la Biblia traes al domingo a la iglesia. Los anuncios que ponemos aquí es para la gente nueva que llega y que pues no sabe los versículos y los ponemos aquí. Pues acostumbrados los cristianos que como están los versículos aquí, ya para qué la llevo. Santo de Israel. Todo esto es, pongamos atención, hoy más que nunca a las profecías de los últimos tiempos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el lucero amanezca en nuestros corazones. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Este muchacho Fernando que les hablé que murió, en 24 horas estaba como si nada, esto y el otro, nos llevó al aeropuerto, regresó y al otro día estaba hospitalizado, de 52 años de edad, a los 2 días partió con el Señor. ¿Estás tú seguro que hoy es el último día que Dios te ha hablado? Tú que vives que para el dinero y la política y la ambición, vives en adulterio, fornicas con tu novio, fornicas con tu novia, etcétera, etcétera, robas, defraudas y te ríes y crees que cuando tú mueras no te vas a condenar eternamente. Qué alegría nos dio cuando partió este muchacho ayer o antier, qué alegría nos dio, porque a mí me llamó, me dijo que
que me amaba como un padre. No tuvo papá, los abandonó, dejó a su mamá que vive en Estados Unidos, pero con la seguridad que fue a la mansión que Jesús nos fue a preparar. Qué bendición poder morir y saber, murió fulano de tal, ay, pues sí, lo vamos a extrañar, pero estamos contentos que esté en un lugar mucho mejor del que estamos aquí abajo. ¿Tienes tú esa seguridad? Piensa, sacúdete por el amor de Dios. Te puedes morir hoy en la noche, un derrame cerebral, hoy saliendo te atropellan, una bala perdida, un ataque al corazón. No sabemos, nuestra vida corre un hilo por el amor de Dios. Se mueren de 10, de 15, de 30, de 40, 50, de 70 años. La vida está pendiente en un hilo en cualquier momento. ¿Estás tú preparado? ¿Estás seguro que si tú te mueres o te acontece un accidente, te vas al cielo? ¿O tuviste la oportunidad en estas conferencias de arrepentirte de tu vida y no lo hiciste? Sales por esa puerta mascando chicle, será, a la mejor era mejor Walter Mercado. Pongamos atención. Y por supuesto va a haber una grande oposición satánica para impedir que tú sepas la verdad. Y tendrás amigos que te dirán, este y el otro, y por aquí y por allá, y cada quien es responsable individualmente. Ni tu papá, ni el pastor, ni tu abuelo, ni tu tía, ni tus hermanos, nadie son responsables. Eres tú y nada más que tú y yo los que decidimos la vida eterna. Así que no le eches la culpa a nadie. En tus manos está, y sobre todo cuando oyes la palabra de Dios. Muy bien. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 38, porque este va a ser el pasaje de toda esta serie. Ezequiel 38 y 39. Rápidamente, como una base, en Ezequiel 38 y 39 se encuentra una de las profecías de los últimos tiempos más detallada, con cosas que ninguna otra profecía contiene en todas las páginas de la Biblia. Y aquí en este pasaje se describe una invasión futura. No sabemos si va a pasar en nuestros tiempos o en los tiempos de la tribulación, pero aquí se encuentra una coalición que se va a formar en el mundo. Y lo más interesante de esto, lo vamos a ver, que esta coalición de naciones ya existe. Una reunión de naciones que se van a reunir para invadir a Israel antes de que Jesucristo regrese. Y lo más interesante de esto es que todas estas naciones que se van a formar con esta gran confederación política, económica, militar en el mundo para atacar a Israel, todas son islámicas. Todas estas naciones son islámicas. Y esto es lo que se llama la guerra del Armagedón. El Armagedón se juntará el occidente contra el oriente. Habrá un choque entre dos civilizaciones. El amor, la justicia, el derecho contra el odio, contra el salvajismo, contra la barbarie, contra la religiosidad, contra el satanismo. Porque en el Medio Oriente todos estos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, los Hutis, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, son completamente endemoniados, tanto como tratan a las mujeres como también porque aman la muerte. Aquí amamos la vida, ellos aman la muerte. Entonces, ¿cómo convence a una persona que se puede amarrar bombas y decir que va a entregar su vida porque lo adoctrinan desde pequeño para decirle que va a morir como un ají o como un mártir y que cuando muera 72 vírgenes lo están esperando?
Y en este capítulo 38 y 39 se describe esta organización. Vamos por orden. Cuando la Biblia comienza este capítulo diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Todo esto lo vamos a hacer con muchos detalles en las dos conferencias. Y aunque yo no esté aquí, chequenlo en YouTube. Vamos a seguir desarrollando todo este tema. Gog es una palabra que es un título, no es un nombre propio. Es muy importante esto. Todo lo vamos a ver con más detalles. Entonces, Gog significa un líder, un dictador, un rey, un César, un faraón, cualquier título que en la historia se le haya dado a algún jefe, algún líder de alguna confederación o alguna coalición de naciones o de imperios. Como Nabucodonosor, el imperio babilónico, era un Gog, era un líder del imperio babilónico, etcétera, etcétera. Y en esta coalición de naciones que vamos a ver cada una, vamos a examinarlas geográficamente a cada una, se mencionan, vuelvo a repetir, principalmente, síganme con atención, a la nación de Turquía. Lo más interesante de esto es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se forma una organización militar llamada la OTAN, NATO en inglés. La Organización de los Países del Atlántico del Norte, son las siglas de OTAN. Y esta organización se forma militar para impedir el avance del comunismo en Europa. Entonces, todos los que se han adherido a la OTAN, a esta organización militar en Europa, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: si atacan a Rumanía, si atacan a España o atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN en Europa vamos a reaccionar y la vamos a defender. Turquía pertenece a la OTAN. Entonces habría aquí una especie como de, recuerda hace 3 o 4 años que varios politólogos, no me atacaron, pero oiga, ¿cómo dice usted que Turquía, pues sí, Turquía para que se una a Rusia o China o a esta coalición, o etcétera, etcétera, tiene que salirse de la OTAN? Y eso es imposible, porque Turquía es el ejército más grande de Europa, de la Unión Europea. Una vez que salió Inglaterra, quedó Turquía nada más como la nación que tiene el ejército más poderoso de Europa actualmente. Y entonces viene la invasión de Putin a Ucrania. Y comienza Ucrania, que produce la mayor parte del trigo en el mundo y el gas que surte Rusia al 60% de las naciones de la Unión Europea, pues comienzan a padecer los europeos, etcétera, etcétera. Y Erdogan, el actual presidente de Turquía, comienza a recordar, porque ya se produjo un autogolpe de Estado hace algunos años, y él cambió completamente las leyes al Islam en Turquía. Siempre ha tenido la tendencia al Islam desde que se vivió el Imperio Romano, vivió el Imperio Otomano, ¿verdad?, por 500 años, y en 1923 los ingleses lo sacaron del Medio Oriente, pero Turquía siempre ha sido de tendencia islámica, más ahora con Erdogan. Entonces Erdogan comienza a hablarle: Putin, hello, hola, ¿para qué me quieres? Bueno, acuérdate que estás en la OTAN, le dice Putin. Sí, pero quería pedirte que si me puedes suplir el grano que ya no tenemos, ni el petróleo que nosotros tenemos. ¿Así? Pues fájate los pantalones y comienza a pensar renunciar a la OTAN. Entonces Erdogan comienza a ir a tener reuniones a Rusia y se retrata, ustedes han visto los retratos, con Xi Jinping, el de China, con el de Corea del Norte, con el Ayatollah Khomeini de Irán, y China, Rusia, Irán y Siria, con los Assad, y se retrata con ellos de la mano así ya, mandando un mensaje al mundo, ¿no? No me importa la OTAN, me importa de dónde viene el trigo, porque si mi pueblo no tiene trigo, me dan un golpe de Estado y puedo perder el poder. Entonces, hasta ahorita todavía no renuncia Erdogan a la OTAN. Pero de repente,
cuando las naciones del mundo comienzan a avanzar hacia el norte de Europa, y en el Pacto de Varsovia del siglo pasado se estableció, y la OTAN fue limitada por la antigua Unión Soviética. Si ustedes, la OTAN, siguen avanzando con sus países, ahorita por ejemplo Lituania, Estonia, Latvia, Suecia, Noruega no pertenecen a la OTAN, ni Ucrania tampoco, si no, no lo hubiera invadido Putin. Entonces Ucrania tampoco es de la OTAN. Fuera de la OTAN hubieran puesto ya misiles apuntando contra Rusia. Entonces Putin les dice, si siguen avanzando y me siguen rodeando, voy a invadir Ucrania, y fue lo que hizo Putin. Digo, si llegan a Ucrania y la convencen de unirse a la OTAN, voy a tener misiles que me apunten, y en 15 minutos de Ucrania a Moscú llega un misil. Y el día que haga esto, Rusia perdió completamente cualquier ambición futura de poder y de conquista. ¿Me van siguiendo? ¿Vas entendiendo por qué Putin invadió Ucrania? Y además, en cuanto Putin amenaza a Ucrania, pega de gritos Biden, tu presidente predilecto. Y se descubre que el hijo de Biden tiene más de 150 fábricas de químicos en Ucrania fabricando cosas patógenas. Y que le daba casi 500 millones al mes a Ucrania Biden. Porque por un lado, Biden, si tiene ambiciones de conquistar el mundo y Rusia tiene ganas de conquistar el mundo, Biden necesita brincar a Ucrania. Porque el día que Estados Unidos brinque a Ucrania y ponga misiles apuntando a Rusia, ya la hizo, porque es el país que más se le opone a Estados Unidos. Y Putin, sabiendo eso, que es su punto vulnerable estratégico militar, Ucrania, manda 150,000 soldados y hace lo imposible hasta este momento por impedir que Ucrania sea de parte de la OTAN y menos de Estados Unidos. Todos estos conflictos que continúan en el mundo se complican cuando ahora Estados Unidos, con el problema de inmigración, ¿verdad?, que prohíbe ya Biden, que Texas impida la migración de miles de personas que están entrando, inclusive árabes que están entrando de los grupos terroristas. Se complica más con China, que quiere Taiwán, porque Taiwán produce el 65% de los chips del mundo. Y los chinitos son aquí nomás desde lejitos, nomás milando. Xi Jinping invadió jamás a Israel. Israel está en Gaza buscándolos jamás. Yo nomás milando, yo no hago nada. Y desde lejitos Xi Jinping, que es una mente impresionante, él es comercial, porque la política de China es democrática, comunista, y disque democrático, capitalista, comunista, es una mezcla de la ensalada, pero ahorita no le preocupa nada porque está económicamente batiendo los récords del mundo para convertirse bíblicamente también China en la nación más poderosa comercial. Entonces no le interesa ahorita meterse mucho a la guerra. Putin tiene que impedir esto porque sucedió esto. China va a entrar hasta la guerra del Armagedón. Hasta la Tercera Guerra Mundial va a brincar China. Pero mientras tanto, como los chinitos nomás mirando desde lejos, está financiando y protegiendo a Rusia y le dando petróleo junto con Irán a Rusia para que no se hunda Rusia, y con Corea del Norte, todo dirigiendo aquí Xi Jinping, que es una mente impresionante, el chino ¿verdad? Y controlando todo desde lejos sin involucrar sus ejércitos todavía. Y siguen con un desarrollo de tecnología impresionante en China. La tecnología que han desarrollado es absolutamente impresionante. Entonces, todos estos acontecimientos nos hacen a nosotros los cristianos abrir la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo que dice la revista Live, CNN, Fox News, 7C News, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? El libro de los libros. El libro que se adelanta a la historia y que nos muestra cronológicamente los acontecimientos que han sucedido y que sucederán, para que cuando sucedan
Jesús nos dijo: tú sepas que te lo dije con anticipación para que te prepares, que vengo por ti muy pronto. Viene por nosotros muy pronto Jesús. Y mientras más oscuro esté el mundo, más nos alegramos, porque más rápido vendrá Él por nosotros. Él impedirá que nosotros atravesemos la ira de Dios, que se va a desencadenar como un tsunami contra el mundo. Y tú, cuando desaparezcamos millones de personas en el mundo, vas a venir aquí, no vas a encontrar a nadie. Hay muchas iglesias que hasta el pastor va a estar durmiendo. No se imaginan cantidad de pastores que estamos ministrando, que me han dicho en las giras. Acabo de regresar de Miami hace un mes, otros que tú disfrutando por afuera, ¿verdad? Me mandan correos: hermano, uno de mis amigos, nunca estudié Biblia, nunca estudié la doctrina, me metí, ¿verdad? Pues porque era mecánico, pues y esa oportunidad del pastor, entran al ministerio, ni siquiera se enteran de esa cosa. Entonces, Ezequiel 38-39 menciona a este líder llamado Gog. Noten ustedes, versículo 1, en tierra de Magog. La próxima vez vamos a tener aquí un mapa para que nosotros entendamos claramente. Pues aquí está más o menos, ¿verdad? Digo, pero no lo notan, ¿verdad? Bueno, aquí está Turquía, Arabia Saudita, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, la India. La zona de Magog, aunque no se note muy bien, ahí está Ucrania, Rumanía, Bulgaria, los países de Europa. Es el mar que está dividiendo Ucrania de Turquía, y el mar Caspio y el mar Negro están bien cerquitas de por acá. Entonces, cuando habla la Biblia de Magog, está hablando, vean esto, Magog es Turquía, Armenia, Kirguistán y toda esta región del sur de Rusia. En 1991, cuando Rusia, la Unión Soviética, cae el comunismo, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. Entonces, estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, eran de la Unión Soviética. Ahora son independientes. Eran el 30% del territorio que la Unión Soviética tenía. Entonces, toda esta área es Magog. Inclusive partes de Rusia también. Entonces, cuando dice en tierra de Magog, nos da geográficamente el Espíritu Santo el cuadro de las naciones, que todas son musulmanes, insisto, que van a formar esta alianza por un líder en el norte. Muchos dicen que es Rusia, otros dicen que es Turquía. Lo vamos a ver en los últimos capítulos de esta serie, etcétera, etcétera. Pero viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Vean ustedes rápidamente el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38. Y aquí se mencionan las naciones, las 5 naciones que se vienen en Persia, por el amor de Dios, ahorita, en esta semana, enero 2023, Irán, que es Persia en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en 1935 le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán. En el 79 cambió el nombre de la República de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, desde el 79 del siglo pasado, Irán es islámica chiita, que es una de las derivaciones del Islam. Entonces, se menciona con el nombre de Persia, Irán, y actualmente Irán es la nación protagonista número 1 que sostiene y financia a todos los grupos terroristas del mundo. Sostiene a Hamas, produjo a Hamas, produjo a Hezbollah, a los Houthis de Yemen, en la península arábica, a ISIS, a Al Qaeda,
a los talibanes financia todo aquel que odie a Israel. Y cuando yo digo Irán, cuidado, no estamos hablando del pueblo de Irán, que es un pueblo precioso, y hay cientos de iglesias cristianas como nunca habían crecido en Irán. Estamos hablando de los ayatolas, de los gobernantes. Cuando hablamos de Gaza, no estamos hablando del pueblo palestino, hay cristianos palestinos, estamos hablando del grupo terrorista de Hamás. Cuando hablamos de una nación, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los gobiernos corruptos que tienen, que los explotan para su propio beneficio. Porque el pueblo siempre sufrirá y los civiles siempre sufriremos por manos de nuestros gobiernos corrompidos. Es la tendencia, el que sube al puesto y el que sube al trono, es imposible que no se maree. El poder político envenena, le impide a la gente, y los que están arriba hasta de su mamá se olvidan, con tal de mantenerse ahí sentados en el poder. El poder enferma, la fama, el aplauso, la popularidad, el dinero le hacen daño a la gente cuando esa gente no tiene a Dios en sus vidas. Y aún los que tienen a Dios muy difícilmente se salvan de todas estas tentaciones que nos rodean. Entonces tenemos a Irán, Qus y Fud. ¿Quiénes son Qus y Fud? ¿Estará cerca de Atlacomulco? ¿Cerca de Guatemala? ¿Dónde está Qus y Fud? Muy bien. Recordamos que todas las naciones ahorita del mundo, todas descendemos de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Jafet, Sem y Cam. Cuando vino el diluvio y toda la población se extinguió, solamente sobrevivieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. Entonces, de Jafet se pobló todo lo que es el mundo anglosajón. Apúntalo, o sea, la raza blanca, los güeros de ojos claros, blancos. Los semitas formaron todo el Medio Oriente y el Asia Central, que son tanto los árabes como los judíos como los chinos. Indonesia, Filipinas, todo eso es del mundo de los semitas, y Cam, el continente africano. Entonces, en el capítulo 10 del Génesis se delinean y Dios nos pone a las 70 naciones, de donde todas las naciones, incluyendo México, descendemos. Entonces es impresionante, señores historiadores que nos escuchan. Y en el capítulo 10 del Génesis encontramos que de Cam desciende Qus y Fut. Entonces asumimos inmediatamente que vienen de África. Y ahorita Libia, Marruecos, Sudán, Etiopía, Armenia son musulmanes. Son naciones musulmanas, con una población de millones de musulmanes en el mundo entero. Togarma es Turquía. Apercíbete tú y todas tus tropas. Entonces, estas naciones, Turquía, Libia, Turquía, Libia, apúntalo, Etiopía, Sudán, Marruecos, Armenia, Turquía, etcétera, etcétera, Turquistán, y todas esas naciones son las naciones que van a formar la confederación o el gobierno del anticristo. No va a estar Toluca, ni México, ni ninguna nación del continente americano. Y de Europa va a haber solamente 5 naciones y 5 en Medio Oriente. Vamos a ir desarrollando estas conferencias con mucho cuidado, analizando ya con más adelante los puntos geográficos, etimológicos, las raíces de las palabras, para que tengamos una conclusión certera, verídica, digna de poder compaginarse con escrituras antiguas también, y poder determinar claramente el tiempo en que nos encontramos. Pero mientras esto hacemos, yo te pido con todo mi corazón que tú en esta mañana te arrepientas de la vida que estás viviendo.
Si vas en un camino que parece derecho, hoy Dios te está hablando. No es una coincidencia que tú estés aquí. ¿Sabes una cosa? Regrésate a Dios. Oiga, vivo en adulterio, tengo un amante, o tengo un hombre amante, o vivo en fornicación con mi novia, estoy traficando drogas, soy lesbiana, soy homosexual, estoy pensando en ser un transgénero. No importa lo negro y lo malo de tu vida. He abortado 10 veces, hermano. Aunque tus pecados fueran como el carbón, dice la Biblia, como la blanca lana serán bajo la sangre de Jesucristo.